Puedes comenzar, por favor. Bueno, perfecto. Buenas noches, compañeros, profesor. Yo les vengo a presentar el paper que me fue asignado esta semana. El paper se llama Time of Conscious Intention to Act in Relation to Onset of Cerebral Activity, Readiness Potential. Bueno, más que todo les quería dar como un panorama inicial, digamos. Vamos a darles un contexto previo. Luego les voy a explicar un poquito qué es lo que trataba de buscar eh, como demostración el experimento, cuál fue el experimento, cómo se realizó, cuáles fueron los resultados. Eh, en la parte de análisis les voy a dar ahí unas pequeñas observaciones personales y una pequeña conclusión. El contexto previo que les quería brindar es que, bueno, el autor es Benjamin Libet. Él es de profesión, eh, neurólogo, y pues sí se dedicó bastante a todo el tema de estudios y todo. De hecho, inclusive de muchos de los papers todavía siguen componiendo referencias, sea positiva o negativa. Lo otro es que quería, al ser una parte de neurología, quería que tuviéramos muy claro una regla a todos, que es que todo movimiento en el cuerpo está precedido de un impulso eléctrico, ¿verdad? Creo que eso todos lo tenemos ahí como en nuestras cosas que no tienen discusión, ¿verdad? Porque y ahorita que yo estoy moviendo las manos, igual el cerebro está generando cierta actividad cerebral para poder mover las manos. Y lo otro que les quería mencionar era como un tema super random, pero relacionado, que es que hay dos tendencias filosóficas. Creo que ahorita estamos hablando un poquito de determinismo y como libre albedrío a nivel de humanos, digamos. Y todos los trabajos que realizó Benjamin Libet sí se ven como más reflejados dentro del lado del determinismo. El determinismo es más que todo, de como que hay una serie de reglas naturales que llevan a la persona, digamos, a comportarse o a actuar de cierta forma. El libre albedrío es que hay como un pensamiento racional detrás de cada actuación o lo que vaya a hacer. Ok, ahora sí, menos un poco al artículo. Pues el artículo que quería era buscar tener evidencia de cómo es que se realiza el proceso antes de un movimiento motor del cuerpo. Entonces, ellos plantean como dos escenarios, digamos, es que la persona está consciente y luego realiza el movimiento, o sea, como que diga como que sí, va a realizar el movimiento, o que sí, por debajo está la persona realizando el movimiento, como que ellos dicen que hay como una señal que genera el cuerpo previo para realizar el movimiento, y entonces el cuerpo como que actúa a hacer el movimiento, pero después en ese proceso es que uno está consciente de que se está realizando el movimiento. Entonces, explicarles un poquito cómo fue el experimento. Había un encefalograma para poder medir toda la actividad cerebral de la persona. Eh, Había un electromiógrafo también, que era el que iba a medir realmente si el músculo estaba realizando el movimiento. Eh, y lo que ven al lado derecho es un osciloscopio, que no sé si se logra ver en la presentación, que hay un circulito girando. La idea era que el haz de luz fuera girando en forma circular, este, y iba a haber un sujeto, un individuo, digamos, de prueba, y iba a estar sentado ligeramente recostado viendo ese osciloscopio. Y lo que iba a tratar de hacer era que en diferentes ocasiones iba a tratar de determinar exactamente dónde estaba el haz de luz girando en el círculo, y a través de varios experimentos que ahorita vamos a ver, ellos iban a tratar de determinar si el individuo estaba consciente previo a hacer el movimiento, o si, bueno, consciente de que iba a hacer el movimiento, o si más bien el movimiento iniciaba previo a que estuviera consciente de que se iba a mover. Entonces, explicarles un poquito sobre la población que se realizó. Fue más o menos en dos grupos, bueno, fue en dos grupos de personas, tres. En el primer grupo fueron solo tres mujeres, en el segundo grupo fueron dos mujeres y un hombre, y una característica que englobaba a esta población era que todos eran derechos, o sea, la mano derecha era dominante, y que eran estudiantes de college, ¿verdad? Que es como la educación previa a la universidad en Estados Unidos. Una cosa interesante es que mencionan que
en el grupo 1, una de las mujeres, los investigadores, decidieron como sacarla del grupo de estudio, más que todo por un tema de que no, las señales de estos, de la parte del electromiógrafo y del encefalograma como que no eran tan fuertes, entonces voy a meter como ruido a nivel de estudios. También se definió que se iban a hacer dos tipos de series de experimentos. Uno que iban a hacer actos voluntarios autoiniciados. Pues ahorita vamos a ver un poquito más de cómo se clasifica eso. Y una activación sensorial en la piel, ¿verdad? Que era básicamente como un impulso eléctrico a nivel de piel. Luego también, como les mencionaba, ellos iban a estar viendo el osciloscopio, ¿verdad? Entonces, iban a haber dos métodos de memoria del punto del osciloscopio. Entonces uno iba a ser el absoluto, que es básicamente en un punto específico de la prueba, del experimento, del ensayo, tenían que dar como el punto exacto del osciloscopio, que ellos lo que hicieron para tener más de practicidad fue que al ser un círculo, también hacer como una escala de las horas del reloj, ¿verdad? De un reloj convencional. Entonces, por ahí veían el punto y tenían que decir, ok, fue como a las 2, fue como a las 3, fue como a las 7. Eso con el absoluto, ¿verdad? Iba a ser una vez directo a un solo punto. Y con el orden, iban a ser en dos periodos. Iba a ser un punto inicial, que ellos tenían que recordar, y en ese punto inicial ya luego sucedía como algún otro evento y entonces iba a haber un punto final. En ese punto inicial, punto final, ellos tenían que recordar y entonces, de acuerdo a eso, iban a darse cuenta si más bien la conciencia del movimiento había pasado primero, si el evento había sucedido primero, o sea, si había sido el movimiento primero, o si de casualidad igual el participante había sentido que había sido al mismo tiempo. Este, Luego está como en qué momento es que vamos a recortar en qué posición el osciloscopio es donde iba el haz de luz. Entonces, en este caso, se divide más que todo como, habíamos hablado que los tipos de series era con movimiento autoiniciado, ¿verdad? Por el individuo, y con una sensación endógena afuera del individuo. Entonces, ellos lo catalogaron como W porque venía como de want o la urgencia de moverse. Entonces, ese W realmente era en el momento, digamos, ellos estaban viendo el osciloscopio, tenían que darle una ronda, al menos al osciloscopio, de que terminara el círculo, que duraba más o menos 2.56 segundos, el osciloscopio terminaba de dar la primera ronda, y a partir de ahí les daban la flexibilidad o la libertad de que ellos sintieran en qué momento sentían como esa urgencia de que ocupaban mover la mano, porque el experimento era o mover la mano o mover abruptamente los dedos también. Entonces, que sintieran eso y que lo movieran, apenas sentían esa urgencia. En el M, en la serie M, realmente era como algo más consciente, era como que voy a moverlo yo manualmente, digamos, como intencionalmente, pues. Y en el S, era el que habíamos visto igual como un estímulo eléctrico, ¿verdad? Que ese sí era pues relativamente aleatorio y ese lo activaba una persona externa que estaba vigilando el experimento y más o menos lo activaba como en la segunda o la tercera ronda del, del experimento, digamos, de que diera vuelta el osciloscopio, pero obviamente el individuo no sabía en qué momento iba a suceder, entonces por ahí le agregaba ese factor aleatorio a las pruebas. Más o menos, ¿cómo fue que se ejecutó? Pensaría que siendo un individuo de prueba fue un poco cansado porque era mediodía de entrenamiento. El entrenamiento siempre era con la parte del estímulo eléctrico, entonces por ahí me imagino que era un poco incómodo. Y ya luego al otro mediodía era ya las sesiones de prueba, digamos que ya se iban a contabilizar en los resultados. Casi siempre los entrenamientos eran por la mañana y las sesiones ya formales eran por la tarde, pero el artículo dice que ahí en algunos casos no se cumplió. Y igual era usualmente que solo se pedía la colaboración de la persona, digamos, una vez por semana. Ya en las sesiones formales,
primero iniciaba con 4 sesiones sensoriales que eran de ensayo. Entonces, estas no se contabilizan a la hora de resultados y eran 25 ensayos, ¿verdad? Del círculo ahí en el osciloscopio, y cada 5 ensayos se reportaban los datos. Ya luego de eso, entonces estaban con la parte de las sesiones W y M, que eran las que habíamos visto en los slides anteriores. El W era cuando ellos sentían la necesidad de hacer el movimiento, digamos, y el M ya como algo más predeterminado, digamos, como con una decisión. Entonces, en estas series sí se hacían 40 ensayos, o sea, 40 rondas, y en medio de la serie W o la serie M, primero ahí sí iban alternando, digamos, si un día habían hecho la W primero, entonces ya luego en la buena teoría, en el próximo iban a hacer la M primero. Ahí entre ellos, entre esas dos series, se hacía igual como un reentrenamiento de 10 ensayos sensoriales, como para, me imagino, y pues presetear el tema de la mente y todo, ¿verdad? A nivel del individuo. Y los modos de memoria igual, ahorita los vamos a ver en la tabla de resultados, se van como variando. Aún así, vamos a ver que no siempre se cumplió y no son como exactos en todos. Y luego de todas esas series, digamos, el entrenamiento, el WLM, ya luego se finalizaba con la ronda S, que era la de los estímulos eléctricos en todo momento también. Entonces, pero esa se diferencia de las sensoriales iniciales para el entrenamiento o para que agarraran calor, esas sí se contabilizaron en los resultados. En este momento, lo que les voy a pedir, una pequeña colaboración, es que igual ustedes en la casa o ahí donde estén, piensen que van a mover, digamos, la muñeca de forma bruta o los dedos. Entonces les voy a dar 10 segundos para que lo hagan, ahí donde están. Y ustedes ahí luego me comparten un poco ya después, si sienten que el movimiento sucedió primero o si sienten que la señal fue primero. Claramente no tenemos en su holograma, pero es para que puedan experimentar un poco. Entonces les voy a dar 10 segundos a partir de ahorita. Perfecto. Entonces sí, en realidad yo sé que no van a abrir micrófonos en este momento, van a compartir, pero ya por lo menos ustedes ahí saben más o menos, ok, mira, fue prácticamente posible que se haya movido primero o que lo haya pensado primero, entonces por ahí es la idea del ejercicio que acabamos de hacer. En este caso, este ya es como un gráfico, no es el oficial, pero es un gráfico que representa las conclusiones que ellos dan. Y ellos lo que dicen es que, si ustedes ven, hay una línea W, que es con la conciencia o la intención de haber hecho el movimiento. Y si ustedes ven por el lado izquierdo de esa línea, hay uno que dice Rise of RP, que es Freedom Potential. En ese caso, el Freedom Potential es donde inicia la actividad cerebral. Entonces ellos lo que indican es que con los datos que recolectaron de los individuos, siempre se demostró que la actividad cerebral precedía de la intención o de que el individuo estuviera consciente que se iba a mover. Por lo tanto, era un poco con lo que le mencionaba previo, a que hay como cierto determinismo a la hora del movimiento. Y la acción, sí fue donde ya realmente el primógrafo fue el que reconoció el movimiento. Y lo otro que les quería mencionar, por ahorita que vamos a ver la tabla de resultados, es que si ustedes notan, la acción es la que se toma como el valor de cero y como la conciencia y la parte del brain potential, o sea, la actividad cerebral está a la izquierda, entonces siempre van a ser valores negativos, aunque, como ustedes pueden ver ahí en la tabla que he hecho a la mano izquierda, se ven como todos los individuos, y como les dije, eran 6 originalmente, pero al final a nivel de resultados se manejaron 5. Hay uno en específico, el DD, que para él los valores sí fueron mayores a 0 en una de las series, pero como ven es como constante para él. Entonces, y eso es una de las cosillas que ahorita vamos a conversar en el análisis del experimento, pero antes quería como dejarles esto que sí fue tomado
directamente del paper. Y pues, tal vez quisiera como, si pueden leer todo en el momento, pues mejor. Pero quisiera como que veamos las partes en negrita. Al inicio, que es como lo que nos comentaba el profesor en la clase pasada, era como eh, cuando están en la parte de discusión, inician como, mira, es que mi solución es la perfecta, esto. Entonces inicia súper fuerte y dice, it is clear, o sea, está claro, que ta. Pero ya luego como que le va bajando un poco el tono y dice como, generalmente inicia sustancialmente antes de, y ya luego como que al final dice como, pareciera que consistentemente, entonces como que poco a poco el mismo autor le iba bajando el tono a los resultados y no sé, a nivel personal siento que, y tal vez no, tampoco estaba tan eh, convencido del resultado, pero sí, pues por ahí tenía que fundamentar un poco la hipótesis. A nivel de análisis de experimento, y pues a mí me parece un poco curioso en la población, digamos, en el factor de población, me parece que 5 individuos es muy poco para poder dictaminar y un factor, ¿verdad? Que llevamos décadas o inclusive centenas de años discutiendo si vamos para un lado o para otro. Entonces, me parece que la cantidad es muy baja. El brazo dominante, entiendo que igual, como tenían la parte del electromiógrafo, y siempre lo trataron de hacer con personas con mano derecha para que no cambiar por ahí. Pero y me parece que también al haber como temas neuronales que también tienen como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, me parece que hubiese sido importante también como tener el valor del brazo dominante izquierdo. Y también el tema de la edad, ¿verdad? Porque la población les mencioné que eran estudiantes de college, que pensaría uno que son menores de 25 años. Y también sería interesante ver a nivel de conforme la gente va avanzando en edad, cómo se va comportando. El tema de las escalas es porque, como les decía, digamos, el individuo va a estar por acá, a 2 metros, casi 2 metros, y va a tener el osciloscopio. Y a partir de ahí tenía que decir, como, mira, yo creo que eran como las 3 4. Entonces, sí, me parece que cambiar inclusive eso a un espacio tan pequeño, porque entonces la escala iba a ser más o menos como la cantidad de segundos dividido entre los 2,56 que duraba dando el recorrido. Entonces, por ahí siento que la precisión de los datos sí, pues se perdió un poco. Y la estandarización de las series. Los modos de memoria, si nos devolvemos un segundito, que no me va a volver, pero si vemos la tabla de resultados, vemos que no fue estándar para todos. Algunos tuvieron más del orden, algunos tuvieron más de absoluto, entonces no fue pareja. Los periodos de aplicación, como les mencionaba, algunos igual los tomaron en horas de la tarde, en otros en horas de la mañana. Quién sabe qué pasó antes de eso, entonces pensaría yo que un tema de cansancio también pudo haber afectado. Y además, el grupo uno fue el original, pero el grupo 2 lo agregaron como semanas después al estudio. Y entonces, en el mismo paper, indican que el set de instrucciones para los segundos 2 tercios del grupo 2 cambiaron un poco. Entonces, por ahí también hay ciertas cosas que no fueron estándar para todos. El método de balance de datos, ahora que medio vimos el tema con el profe, me queda la duda, pero bueno, me parece que igual ellos tienen como un diferencial de que las series W con las series M, por ahí hacen como un diferencial, entonces se lo restan como a la S o así, hacen como un juego un poco matemático y de mi punto de vista puede como verse este, sí, tal vez como tratando de engañar un poco el tema. Y obviamente la subjetividad humana, ¿verdad? Que la subjetividad humana es, yo puedo interpretar las reglas y procedimientos de forma diferente y al tener este tipo de sensaciones, inclusive saber en qué momento sucedió o no el movimiento, pues sí, es muy subjetivo a cada persona. Y nada, pues como conclusión, me parece que es un dato, un artículo muy interesante porque nos brinda como esta conexión de la neurociencia con inclusive de formas de que a veces damos por sentado con los humanos, pero al mismo tiempo pues nos brinda como la oportunidad ahorita de estudiar el tema de diseño de experimentos y que y pues
podamos en conjunto crear conocimiento para que nuestras tesis no tengan cualquier fallo que tenga este experimento. El profe probablemente nos va a hablar en algún punto y pues emprender desde ahí, ¿verdad? Entonces, por ahí esa es mi posición y pues nada, espero que vayan entendido. Ahí era un poco complejo explicar como todos los procedimientos, pero espero haberlos dicho de la mejor forma. Muchísimas gracias, Pablo. Este paper en particular es sumamente controversial y es uno de los ejemplos de cuando se hace una investigación científica y los medios de comunicación publican algo, publican conclusiones muy osadas con respecto a lo que hizo el investigador. Vos oíste que este se llama el paper que demuestra que el libre albedrío no existe. ¿Viste alguna referencia a eso? Sí, de hecho, inclusive, sí, como que en todo lado lo decía y vi como noticias recientes, digamos, del 2019, 2018, inclusive 2021 vi una y yo decía, mira, el paper fue escrito en 1986 y seis y todavía las noticias siguen sacando como, porque decía como, ahora sí, los investigadores eh, acaban de demostrar de que no hay libre albedrío. Y una sí era como tajante. Entonces, por eso traté como de mencionar ahí el tema de las tendencias, porque creo que fue algo que disparó, digamos, el tema. Sí, sí, de hecho eso es, el contexto es que se dice, una persona dice que decide moverse en el segundo 40, pero le tienen, eh, revisan el estímulo eléctrico del cerebro y notan de que 500 milisegundos antes de que él dijera que se va a mover, se creó el estímulo. Entonces, lo que se infiere es que primero se da el estímulo y luego la persona decide que se va a mover. Entonces, de que el libre albedrío es una ilusión, sino que hay algo que uno no controla, que genera el estímulo y luego uno justifica ese estímulo que llegó por sí solo. Lo que pasa es que esas conclusiones son un poquito osadas, más cuando nos adentramos al ver el detalle del experimento, que tal como mencionaste vos, es bastante limitado. Diego. Yo incluso había visto ese experimento en un programa de Popular Science, no recuerdo cuál sea, pero digamos, por Popular Science me refiero a Cosmos o los, los documentales de Nat Geo o cosas así que toda la vida he visto de esos y me acuerdo que hacían, digamos, recreaban el experimento y todo. Y bueno, en ese momento tal vez no lo cuestioné tan fuertemente, pero tampoco me lo comí así sin asco, por decirlo de una forma, pero es una cosa como que lo siguen repitiendo mucho, incluso en programas de estos que por el arco que llevan y el fasad que llevan y por estar invitando científicos suelen tener mucho, eh, como que la gente los toma muy en serio. Ujú, ujú. Ahora te pregunto, ¿dejó usted de creer en el libre albedrío por eso? No, qué va. ¿Y Diego? No, esto no me prueba que no hay libre albedrío. Aunque Sí, sí. hay que definir Ah, libre albedrío. hay que ser un poquito escéptico, pero bueno, ese paper ha sido referenciado un montón de veces con afirmaciones súper usadas con respecto al libre albedrío y como vemos fue una investigación que tiene sus limitaciones y hay que tenerle cuidado a las conclusiones que se llegan, que el mismo autor las tiene, como dijo Pablo, le va bajando el nivel. Veo una mano levantada de Isaac y luego de Víctor. Lo que sí me genera es que cuando menos pone el tema en la mesa para cuestionarse qué es libre albedrío. Ujú. Porque yo creo que sí existe esta ilusión de que tenemos absoluto control sobre las decisiones que tomamos y al final del día yo creo que somos parte de un ecosistema y el cerebro humano igual responde a estímulos de ese ecosistema sin que nosotros tengamos completa influencia sobre eso, ¿verdad? Hay muchísimos procesos en mi cuerpo que yo no puedo controlar y que mi cerebro hace por sí solos. Algo tan simple como dilatar mis pupilas no es algo que yo haga, pero que mi cerebro controla y eso influye un montón en cómo percibo la realidad y el mundo, ¿verdad? Entonces creo como que
cuando menos pone el tema en la mesa para cuestionarse, bueno, pues, ¿qué es el libre albedrío? Bien, ¿verdad? Porque sí hay muchísimas variables que no controlamos y que nos influencian sin que nosotros lo podamos siquiera notar. De hecho, bueno, aquí podemos amanecer si nos adentramos en el tema porque se vuelve filosófico, pero con respecto a eso, incluso los reflejos, uno tiene reflejos y eso no es controlado mentalmente, pero son acciones que el cerebro toma. Voy con Víctor. Bueno, sí, yo estaba más o menos como dice Isaac, como hay muchas cosas que nuestro cerebro, no sé si así es como se le dice, pero tengo entendido que es como el cerebro reptiliano, ese cerebro primitivo que se construyó antes de tener ya propiamente conciencia, ¿verdad? O el lóbulo frontal, que es de lo último que se ha agregado en el cerebro, eh, de alguna manera puede tener control sobre ciertas cosas, pero quizás lo que queda ahí en el aire, ¿verdad? Es, ok, ¿cómo sé yo qué genera el deseo de hacer algo? ¿Verdad? Y entonces, sí, como dice nada más era el comentario, mejor ni sigo porque entramos en los temas filosóficos y nos da las 3 de la mañana aquí, ¿verdad? Conversando eso. Pero más o menos es lo mismo que dice Isaac, ¿verdad? Hay algo ahí muy, muy, muy escondido que todavía no conocemos del cerebro y posiblemente por ahí es donde hace falta comprenderlo para poder saber si realmente tenemos libre albedrío o no. Inclusive yo pensaría yo que hasta es muy valioso el tema porque ahorita como que estaban tratando de definirlo siempre como un movimiento consciente o que uno iba a estar consciente del movimiento, pero hay demasiadas cosas inconscientes que es lo que hacemos, ¿verdad? Como lo que mencionaba Isaac, de que el tema de dilatar las pupilas probablemente lo controla el cerebro de forma inconsciente, pero siempre está ahí generando la actividad cerebral para hacerlo. De hecho, muchísimas gracias, Pablo. Para ir cerrando, les adelanto, hay un paper que de los que yo asigné, que se estudia el efecto que genera el proceso de callosotomía, que es la separación de los hemisferios cerebrales que se utilizó como tratamiento para la epilepsia en los pacientes. Y resulta que el hemisferio que tiene el habla es el derecho y el otro no. Los pacientes empiezan a tomar decisiones, se reportaron decisiones distintas con cada una de sus manos. Entonces les bloquean, por ejemplo, el campo visual de cada ojo y les preguntaban cosas como escoja su color favorito. Y una mano escogía azul y otra mano escogía roja. Entonces, está ahí más adelante, vamos a ver un paper relacionado al respecto. Es una loquera completamente, pero ahí lo iremos hablando durante el curso y lo iremos viendo. Gente, un gusto haber compartido con ustedes hoy.